Esto es para todos ustedes que a través de los años nos han visto hacer tantos sacrificios, y para toda la gente que nos sigue ahí en sus casas y que nos ha dado tanto amor, tanto cariño. ¿Qué les puedo explicar? A mí me da pena esos honores. Merecidísimo, mi flaca. Muy buenas tardes y bienvenidos al Gordo y la Flaca. Un placer, señores, estar con ustedes, y anoche aquí rodeado de 3,000 personas, todos de la política, el presidente Biden y muchísimas personalidades nos dieron este award, que creo que es uno de los más importantes que hemos recibido en nuestra carrera, y fue un placer recibir esto con tanta gente linda que estaban allí, congresistas, todos hispanos, vinieron gente de todos lados, hasta Fefita, la vieja, como le dicen, de República Dominicana, estaba presente allí con nosotros. Pero vamos a pasar a nuestros estudios en Miami, donde está la otra homenajeada, mi compañera Lili Estefan, con Clarisa Molina. Felicidades, Raúl y mi flaca. Estamos felices, de verdad que sí, felices. Ay, qué lástima que no traje fotos, Raúl, porque me encontré con los Tigres del Norte terminando justo la gala. Cantamos, bailamos, gozamos. Fefita, ¿qué te puedo explicar, Raúl? Fefita acaba de cumplir 81 años, señores, el día antes de esta gala. Dice su pasaporte, dicen en Dominicana. Y Fefita ha bailado y ha gozado. Yo me quedé, Raúl, hasta que esa mujer nos salió, arrancó. ¿Y qué te puedo explicar? Como hemos bailado. Y qué honor, de verdad, tenerla ahí. Así es que todo esto se lo tenemos mucho más adelante. Mira, y gracias nuevamente, señores, para el Congressional Hispanic Caucus Institute por este honor que nos han dado, que representa a todos ustedes. Esto es para todos ustedes que a través de los años nos han visto hacer tantos sacrificios, y para toda la gente que nos sigue ahí en sus casas y que nos ha dado tanto amor, tanto cariño. ¿Qué les puedo explicar? A mí me da pena esos honores. Merecidísimo, mi flaca. Recíbelo humildemente, como siempre. Y lo recibo esperando que pueda abrir el paso para todas ustedes que vienen atrás, que ha sido tan difícil para nosotros. Hemos esperado tantos años y ya vemos que los hispanos cada vez más somos representados a través de todos, yo diría, en el negocio, en el entretenimiento. ¿Qué les puedo explicar? Ustedes dos son esa representación definitivamente de los latinos aquí en Estados Unidos. Y gracias, muy merecido por eso, Raúl. Gracias a Dios. Raúl. De verdad que eso fue algo increíble. Vamos a tener toda esa historia más adelante. Y te quiero decir una cosa. Mañana estamos celebrando 26 años del Gordo y la Flaca también. Qué mejor manera que celebrarlo con el premio que nos dieron anoche en esta gala. Y como dije anteriormente, el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, presente. Aquí de Washington fue la sede, como les dijimos al principio, de la gala anual Congressional Caucus Institute, donde tuvimos el honor de recibir el premio Cheers Award. Pero ahí vivimos también muchísimo con muchos amigos de nosotros, como los Tigres del Norte. Mi querida Fefita la Grande, que puso a todos a bailar con su sabor dominicano. Yelena Solano estuvo presente, así que pasamos con ella para que nos cuente todo lo que sucedió. Hola, feliz viernes. Continúo aquí en Washington, D.C. y estoy feliz de haber sido parte de una noche inolvidable, donde mi querido Raúl y Lili fueron reconocidos. Y bueno, pues a continuación les voy a presentar a ustedes todo lo que pasó en esa espectacular gala. Anoche se llevó a cabo la edición número 47 de la gala anual Congressional Caucus Institute, donde nuestros anfitriones Lili y Raúl llegaron muy elegantes a la alfombra roja para luego recibir de la mano del congresista dominicano Adriano Espaillat el merecido premio Cheers Awards por su excelente labor en los medios de comunicación como parte del mes de la herencia hispana. ¡Felicidades al Gordo y la Flaca! Los Tigres del Norte también recibieron el reconocimiento Medallion of Excellence in the Entertainment. Una gran alegría, primero que nada, y después compromiso, responsabilidad con nuestra gente. Ustedes que tienen tanto tiempo de experiencia, ¿qué ustedes opinan del caso de Nicky Jam, que Maná le retiró un tema por él estar apoyando a Donald Trump? Yo creo que Maná hizo una cosa correcta, porque Maná siempre ha sido un grupo que siempre está, aunque no viven en Estados Unidos, pero están muy conectados con la gente de Estados Unidos.
Nuestra Fefita la Grande, con su inigualable sabor dominicano, fue la encargada de cerrar con broche de oro la gala. Fefita, llegó la gran noche. ¿Cómo te sientes de ser la invitada especial? Bueno, primero Dios, me siento felizmente agradecida y de verdad, tú no te imaginas lo que reina en mi corazoncito, representar República Dominicana en este lugar. ¿Y con quién? Y lo que estamos haciendo y lo que está pasando aquí, representando con el merengue típico. De verdad que sí, que me siento feliz. ¿Qué le puede decir a Raúl y a Lili, quienes recibieron un merecido reconocimiento? Ay, verdad, la felicidad me rebosa, de verdad, muchas felicidades. Se lo merecen, muy merecido el Gordo y la Flaca, ese merecido reconocimiento. Y de verdad, hablaron lindísimo, lo aplaudí muchísimo y me encantó. Felicidades por tu cumpleaños. Ay, gracias. Que Dios te ayer. bendiga, muchas salud. Ayer, ¿Cómo la pasaste? 81. Pero mírale, una vueltita. Wow. ¿Qué te regalaron en tu cumpleaños? En el avión venía, yo salí de mi casa a las 6 de la mañana. La muchacha que está allá en mi casa conmigo, que me ha mandado fotos de tantas flores que han llegado. Definitivamente una noche digna para recordar, que va a estar en cada uno de nuestros corazones, que se repitan los reconocimientos para mi querida Lili, para Raúl. Felicidades una vez más. Eso es todo de mi parte, de regreso con ustedes. Gracias, Yelena. Y creo que lo más importante es que el presidente Biden estuvo hablando en el mismo lugar que nosotros recibimos el premio, y todos los congresistas latinos que estaban allí desde Nevada, del mismo Nueva York, de todos los lugares, las personas más importantes de la política de Washington estaban allí en la noche de ayer, Lili. Una de las cosas que más me gustó es que esta organización, The Congressional Hispanic Caucus Institute, prepara a jóvenes en diferentes programas, o sea que muchos de los alumnos que se han graduado de los diversos programas que ellos tienen estaban allí presentes. Ay, bueno. Y con un cariño. Ustedes no saben cómo ven el Gordo y la Flaca, cómo crecieron con nosotros, lo bien que hablan el español, o sea, son niños bellos y maravillosos que se merecen todo. Así es que la gente que conocen esta institución, sigan donando, por favor, porque estos jóvenes son el futuro de América. Eso vale la pena. Que sí, vale la pena, es increíble, de verdad. Felicidades, felicidades. Bueno, nos vamos a una Lili, pausa. yo creo, mira, lo importante, en la mesa nuestra estaba el que hizo que Hillary Clinton saliera en la campaña de ella para presidenta de este país, uno de los congresistas más famosos en Nueva York, que es de origen dominicano. Estaba la embajadora de República Dominicana aquí en Washington, en la mesa nuestra también. Me encantó. Y en la mesa de al lado estaba, como dijimos, los Tigres del Norte. De verdad que fue algo increíble. Alejandra Ocasio, que me tiré una foto con ella, estaba allí también presente, y muchísimas personas más. El que va a ser el próximo Speaker of the House, pude hablar con él, vino a tirarse una foto conmigo. Así que esto fue una gran cosa lo que sucedió para nosotros anoche. Y Lili, de verdad que en estos 26 años que cumplimos mañana del Gordo y la Flaca, qué mejor manera que celebrarlo de como lo celebramos aquí en el día de ayer en Washington, D.C. Bueno, una vez más un premio para todos ustedes los latinos que nos han seguido por tantos años. Gracias de todo corazón. Vámonos a una pausa y regresamos con más del Gordo y la Flaca.